Hoy en Juntos a las 3 visitamos a la psiquiatra Elizabeth Arteaga de la clínica Nuestra Señora de la Paz. Ella nos explica cuál es la importancia de poner límites. La importancia de poner límites es que aprenden a generar una conciencia crítica en los niños, ¿sí? Aprenden a establecer qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué no es correcto, y les enseña a empezar a tomar las primeras decisiones con las cosas que ellos pueden empezar a generar en su autonomía, con su propio cuerpo, con sus propios movimientos. Cuando se coloca un límite, ellos empiezan a elegir, y esa es una de las primeras herramientas que ayudan a estructurar la personalidad más adelante. ¿Los límites en los niños bajan la autoestima? No, los límites son absolutamente necesarios en todo el modelo de crianza. El poner un límite a un niño puede generar una frustración en un momento, pero eso no significa que baje la autoestima. Antes, al contrario, la frustración implica generar una resistencia a una situación en la que de pronto no me gusta, no me siento muy bien, pero puedo seguir adelante, y eso no significa que va a acabar con el funcionamiento o con la vida o con el estilo de vida que llevo. Entonces la persona aprende a sobrellevar las frustraciones, y eso al contrario ayuda a aumentar la autoestima en el tiempo. ¿Se pueden negociar los límites o le quitan autoridad a los padres? En la familia lo ideal es que haya una estructura de normas y una estructura de límites que sean claros. Cuando hay papá y mamá, la recomendación principal es que ellos hablen primero las decisiones de cómo van a ser las pautas de crianza con los hijos, que establezcan los límites, que se les informe a los hijos, ¿sí? Pero que nunca se negocien, ni que se contradigan, ni se desautoricen entre ellos, ¿sí? Entonces, cuando el niño se da cuenta que está en un marco en el que las cosas funcionan de determinada manera, puede evolucionar mucho más. Evita que se empiecen a tomar ventajas sobre un lado, sobre otro. Eso evita incluso conflictos en el hogar, y hace que el niño también aprenda a tomar las decisiones con un mismo parámetro siempre. ¿Cómo corregir dejando a un lado el sentimiento de culpa? Las correcciones no se deben hacer con un sentido de castigo, ¿sí? Sino que se deben hacer con el sentido de aprendizaje. Cuando corregimos a un hijo, lo que queremos es que aprenda algo, ¿sí? Que aprenda una lección, que aprenda a no cometer un error, ¿sí? Eso es parte fundamental en la crianza. Entonces, cuando se corrige, no se corrige con el objetivo de que el niño se sienta mal o con el objetivo de que el niño se sienta menos. Cuando se tiene eso claro, el sentimiento de culpa desaparece. ¿Cómo alcanzar el punto medio entre la permisividad y el autoritarismo? Esa es una flexibilidad que debe darse según cómo sea la evolución de parte y parte, según cómo el niño vaya aceptando las normas, según cómo el niño se vaya adaptando, según cómo el niño sea capaz de cumplir lo que los padres le exigen o le limitan, ¿sí? Los padres también deben ir siendo flexibles a medida que el niño crece y se dan cuenta que él puede tomar decisiones. Entonces, a medida que el niño va creciendo, el niño va tomando decisiones que son cada vez más impactantes en su rutina, en su vida diaria. Entonces ellos ahí es donde deben empezar a generar un poco esa flexibilidad. Las normas generalmente no se deben negociar, ¿sí? Cuando los papás las tienen claras, no son negociables, y simplemente el hijo las acepta. ¿Por qué? Entendiendo que eso hace parte de su proceso de educación, ¿sí? No como un proceso de un simple límite en el que no quiero que hagas algo, sino en el proceso en el que, oye, esto te va a servir para tal cosa. Para finalizar, la doctora Arteaga nos explica cómo se deben comunicar los límites a los niños. Hay que ser siempre muy explicativos, decirles cuál es la razón del límite, cuál es el objetivo de que sientan esa frustración. La frustración es necesaria en la crianza. ¿Sí? Si los niños no se frustran y no aprenden a contener esas emociones que pueden ser negativas temporalmente, después se convierten en estos chicos que son un poco caprichosos, que son impulsivos, que quieren obtener todo lo que desean a costa de lo que sea, y eso sí empieza a generar problemas de conducta, tanto en la infancia, y generalmente se agravan en la adolescencia. Mientras que cuando son niños que han sido criados con unos límites y con unas frustraciones, entonces ellos aprenden a contenerse mejor, aprenden a pensar mejor en las decisiones que toman, aprenden a pensar en las consecuencias, que eso es algo muy importante.
si yo hago esto, la consecuencia va a ser tal, pero si no lo hago, probablemente la consecuencia va a ser diferente, entonces empiezo a elegir. Por eso es que los límites, las frustraciones son vitales, no se considera que alteren ni la autoestima ni la capacidad del niño, ¿sí? Y el niño debe ir creciendo en un entorno en el que él vaya aumentando su autonomía, pero siempre con la supervisión de los papás y con las limitaciones que ellos consideren sean las más correctas para el niño en determinado momento.